Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puede tomar su asiento. Bueno, el apóstol, este texto, hermanos, este capítulo es conocido como la bisagra de Romanos. Si usted se da cuenta, en el libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, ¿qué encontramos? Vamos a ver por aquí los lectores. ¿Qué encontramos del capítulo 1 hasta el capítulo 11? Claro, la palabra del Señor nos trae renovación a nuestra mente. Pero encontramos algo. ¿Qué más? Del 1 al 11 encontramos no indicaciones, encontramos una narrativa del Evangelio. El apóstol Pablo hace una exposición clarísima del Evangelio, quién es Dios, cómo se presenta a Dios. Y en el capítulo 12 entra la bisagra, el mandamiento. Hermanos, porque si algo nosotros debemos estar conscientes es que Dios primero nos expone su verdad. Primero nos expone su verdad. Nadie de aquí, incluyéndome, nadie puede decir, oh, yo le fallo a Dios porque yo no sé, porque yo no entiendo. Todos entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Pero la continua batalla, hermanos, por obedecer la palabra del Señor no es porque no entendamos, sino porque muchas veces no ponemos en práctica la palabra del Señor. Hermanos, y cuán triste es nuestra vida cuando nosotros no andamos a la altura del conocimiento que Dios nos ha dado. Porque Dios es contundente cuando somos así, con este tipo de personas. Dios llama a las personas que no andan a la altura de conocimiento, los llama necios, ¿verdad? Y un necio no es que alguien que ignore la verdad de Dios, sino que pasa por alto el conocimiento que tiene y no le importa, decide hacer lo contrario. Pero Dios no quiere que su pueblo sea así. Dios quiere que su pueblo entienda la verdad, sepa la verdad y la practique. Por eso constantemente nosotros nos vamos a encontrar con textos y pasajes de la Biblia que nos repiten una y otra vez las mismas cosas. El apóstol Pablo mismo dijo, hermanos, no me voy a cansar de repetir las mismas cosas, porque nosotros necesitamos esa continua repetición de la palabra del Señor. Mire aquí, dice que nosotros somos un sacrificio, primeramente, vivo. Un sacrificio vivo. Y un sacrificio vivo es constante. No es un sacrificio repentino, sino que es constante. Algo vivo es algo que está constante. Si algo nosotros debemos ser caracterizados, hermanos, es porque somos constantes en lo que estamos haciendo, perseverantes, luchando cada día. No podemos bajar la guardia, por muy bien que nos vaya en un día espiritualmente y nos sintamos bien, no podemos bajar la guardia porque el enemigo está acechando, tratando cada día de engañarnos, de seducirnos para poder perjudicar nuestra vida. Él sabe que cuando un cristiano está en el centro de la voluntad de Dios, él no le puede tocar o no le puede hacer frente de manera directa.
en una batalla frontal, pero sí puede usar sus mentiras, sus argumentos, sus estrategias, sus engaños, asediarlo con pensamientos, con sentimientos, para que esa persona empiece a alejarse de la palabra del Señor, alejarse de la voluntad de Dios, empiece a caer en debilidad espiritual y entonces sea una presa fácil del engaño y la estrategia. Entonces la palabra del Señor a nosotros nos instruye para que nosotros tengamos sabiduría. Y dice aquí el pasaje, para que ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Primeramente dice un sacrificio vivo, preséntense como un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, no, vivo, consciente. Alguien que está vivo está consciente. No es que nosotros entremos en un trance espiritual y de repente nos olvidemos y nos perdamos de quiénes somos nosotros. No, Dios actúa en la persona de manera consciente, porque la palabra llega a nuestra mente y de nuestra mente baja a nuestro corazón y empieza a cambiar nuestra vida. Pero Dios quiere que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo, que lo que hemos creído lo estemos comprobando por medio de su palabra. No que seamos fanáticos, bueno, es que me enseñaron así y yo así creo, y seamos aferrados. No, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos. Si alguien está sirviendo a Dios, esté consciente de lo que está haciendo. No sirva a Dios por servirle y de repente hay tanta gente que se involucra en el servicio, pero de repente las cosas no salen como él pensaba y se desafanan, dejan de venir a la iglesia, dejan de servir. ¿Por qué? Porque no estaban conscientes a quién están sirviendo. Cuando usted le sirve, usted sirve aquí, usted está sirviendo a Dios. Amén. Aunque le sirva a su hermano, usted está sirviendo a Dios, y de Dios viene la recompensa. Entonces tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Y también cuando alguien es vivo, está consciente y también lo hace voluntariamente, tiene voluntad. Amén. Voluntad no es por obligación. Las cosas no funcionan cuando lo hacen obligadamente. ¿Por qué? Porque Dios lo está mirando, porque Dios pesa los corazones, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que qué bueno que nosotros estemos haciendo lo que estamos haciendo, pero que estemos conscientes y que lo hagamos de manera voluntaria. Porque cuando alguien sirve de manera voluntaria, hermanos, entonces eso es agradable delante de Dios. Esto es una ofrenda grata delante de Dios. No que lo hagan obligadamente, ¿verdad? Sino que cuando encontramos que el pueblo de Israel trajo ofrenda al Señor, dice que Moisés pidió ofrenda para construir el tabernáculo y el pueblo trajo ofrenda voluntaria. Sí, voluntaria. Moisés dijo, tráiganlo conforme al deseo de su corazón. Y el pueblo trajo ofrenda, hasta que Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que ya no traigan, que es suficiente. Y Moisés tuvo que decir, paren ya de ofrendar, ¿verdad? Paren de ofrendar, paren de traer. Pero lo trajeron voluntariamente. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos disponemos a hacer algo voluntario, Dios se glorifica, Dios se manifiesta, Dios se mueve, Dios actúa, Dios obra. Por eso el apóstol dice que nosotros estemos vivos, conscientes, seamos constantes y hagamos las cosas de manera voluntaria, que usted anhele, desee servir al Señor. Porque eso es lo que debe causar la palabra del Señor, un deseo de servir, un deseo de involucrarnos, servir a los demás. Amén. Entonces, como punto número 1 tenemos un sacrificio vivo. Amén. Como número 2 dice también que el sacrificio es santo. Amén. Santo. Miren lo que dice Romanos 6,
6:22. Un sacrificio santo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como fruto la santificación. Entonces, que este fruto, que este servicio que nosotros estamos ofreciendo al Señor, que este sacrificio que somos nosotros mismos, sea un sacrificio no solamente vivo y voluntario, sino también sea un sacrificio santo, apartado del pecado, alejado de las influencias del mundo, alejado de la contaminación, apartado, excluido, no mezclado, no revuelto, sino excluido, apartado. Amén. Sacrificio santo, porque Dios es santo. Amén. Y cuando es santo el Señor, y cuando Dios nos llama, hermanos, cuando usted aceptó al Señor, Dios le dio algo que se llama santificación posicional. Cuando lo llamó su Hijo, ¿sí? Cuando lo hizo una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios le dio una santificación posicional como hijo suyo. Pero también está pidiendo de nosotros una santificación progresiva, una búsqueda cotidiana de santificación en nosotros. Es decir, que cada creyente debe buscar cada día perfeccionarse en el amor del Señor, perfeccionarse en la fe, perfeccionarse en el servicio, perfeccionar su manera de vivir, su manera de pensar, perfeccionar, cambiar, transformándose la mente, renovándola. Entonces cuando la palabra del Señor viene a nuestras vidas, oímos su consejo, entonces nosotros evitamos ir cayendo en errores, en pecados, en transgresiones y desobediencias a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace la palabra del Señor con su consejo? Nos va alejando del pecado, alejando de la maldad, alejando de las cosas de este mundo. Y entonces nuestra santificación es una santificación que va progresando, que va en ascenso, que no es en descenso, que va hacia arriba. Amén. Porque ya tenemos una naturaleza que nos fue dada, una naturaleza divina. Y ahora nosotros, por medio de esa naturaleza que se nos fue dada, deseamos, buscamos esa santificación continua. Amén. El Señor nos ha dado libertad, pero no una libertad para que usted haga lo que quiera, para que usted vaya a pecar. Mucha gente se confunde y dice, entonces, si ya no estoy bajo la ley, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo vivir como quiera. Pablo dijo, todo es lícito, pero no todo edifica. Todo es permitido, pero no todo conviene. Cada cristiano debe vivir con el deseo de agradar a su Señor. No con miedo al pastor de la iglesia, o miedo a los hermanos, diáconos de la iglesia, o los ancianos, porque ¿qué van a decir? No, es un temor, un deseo de agradar continuamente al Dios que lo compró y lo llamó para ser su hijo. Amén. También dice que un sacrificio agradable. Agradable, mire, vamos allá a Isaías 1, 11 al 18. Porque este pueblo hacía las cosas por hacerlas, cayó en una rutina, cayó en algo cotidiano y lo hacía por hacerlo, porque estaba escrito, porque así se había estipulado. Pero su corazón ya no era recto de parte de Dios. Mire lo que Dios dice por medio del profeta Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando vienen a presentarlos delante de mí para aplastar mis atrios, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo soportar. Son iniquidad sus fiestas solemnes.
sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extienden vuestras manos, yo esconderé de ustedes mi rostro. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no iré. Llenas están de sangre sus manos. Lávense y límpiense. Quiten de ustedes la iniquidad delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Busquen el juicio, la rectitud. Al agraviado hagan justicia. Al órfano ampárenlo. Y a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Había un pueblo que estaba sacrificando, hasta que Dios le dijo: paren, no puedo soportar esto, porque esto lo hacen por rutina, lo hacen por costumbre, lo hacen por tradición, lo hacen porque así aprendieron, lo hacen porque así se los enseñaron. No hay en su corazón rectitud, no hay deseo de agradarme, no hay deseo de buscarme, no hay. Lo que hay es religiosidad, es tradición, y yo no quiero eso. Yo quiero un sacrificio vivo, santo, agradable. No quiero que hagan injusticia, hermanos. Y si algo nosotros debemos aprender es que nosotros debemos ser, ¿verdad?, útiles aquí y útiles afuera. Servir aquí y servir también afuera. Testificar aquí y también testificar afuera. Porque el Señor quiere, hermanos, que nuestro corazón sea recto para con Él. Y así nuestro sacrificio va a ser agradable cuando nosotros seamos íntegros, sinceros, genuinos. Cuando el deseo de nuestro corazón no sea hacerlo por hacerlo, sino agradar a Dios. Agradar a Dios. De manera sencilla, humilde, agradable. Y cuarto dice, perfecto. Perfecto. Decía al principio que el cristiano es un continuo, ¿verdad? Es un continuo buscar a Dios para buscar la perfección. El apóstol Pedro escribió y dijo: sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean perfectos, busquen la perfección. El sacrificio al Señor que somos nosotros mismos debe ser perfecto. Debemos buscar la perfección. Miren lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está acostumbrado a los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. El Señor está llamando la atención por medio de su palabra para que cada hijo suyo no sea un cristiano rencoroso, no sea un cristiano que guarde rencor, raíces de amargura en su corazón, que no pueda soportar o perdonar. Si hay algo que el enemigo usa en contra nuestra es cuando nosotros no perdonamos. Jesús lo dijo: si no perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos no perdonará las suyas. Así que es una barrera cuando la gente no perdona, no saca el rencor que hay en su corazón. Y esto no solamente se enfoca en el rencor, sino que también se enfoca en el orgullo, porque el cristiano que no perdona es porque es un cristiano orgulloso. Porque no se está dando cuenta
que él peca más contra Dios que lo que su prójimo peca contra él. Y el apóstol dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se duerman enojados, de otra manera le estaríamos dando lugar al enemigo. Amén. Y Dios no quiere que el enemigo haga estragos en nuestras vidas. Hermanos, debemos nosotros ser vigilantes, debemos controlar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. No deben controlar nuestras emociones, nuestra vida. Y cuando el cristiano se ha conformado, cuando el cristiano ya no busca la perfección, cuando el cristiano ya no busca esa continua renovación, es un cristiano que se ha conformado, que se ha detenido. Pero aquel cristiano, aquel creyente que permite que Dios controle su mente, es un cristiano que está siendo transformado día con día. Amén. Así que el número 5 dice: para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puede usted comprobar cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo la puede comprobar? ¿Interfiere continuamente su voluntad de usted con la de Dios? ¿De repente se siente entre hacer una cosa o hacer la otra? Cada día nosotros debemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero para comprobar cuál es la voluntad de Dios debemos andar en ella, debemos obedecer. Y en Efesios, ¿verdad? Aquí el 24, el 4:24 dice: y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermanos, no podemos comprobar la voluntad de Dios si no andamos en ella, si no somos obedientes a ella. En Filipenses 4:8 el Señor nos manda y nos pone esto como colador, como filtro de nuestra mente. Dice: en todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo correcto, todo lo agradable, en esto piensen, en esto mediten. Quiere decir que un cristiano continuamente debe estar maquinando pensamientos buenos delante de Dios, pensamientos que a Dios le agraden, ¿verdad? Cómo hacer misericordia, cómo buscar cada día hacer lo correcto delante del Señor, para que el Señor se pueda glorificar no solamente en su vida, sino en la vida de su hermano. Que el Señor le haga crecer a él, no solamente a él, sino también a su prójimo, a su hermano. Y cada día buscar, dice, la voluntad que le agrada al Señor. Porque nosotros somos buenos para buscar la voluntad que nos agrada a nosotros. Y cuando oramos o cuando servimos, nosotros servimos en primera persona. Y nos olvidamos que nosotros debemos estar en tercera persona. ¿Por qué en tercera persona? Porque es Dios, el prójimo y nosotros. Amén. Pablo dice en el libro de Romanos: ninguno tenga más alto concepto del que sí, el que debe tener, sino piense de sí con cordura, estimando al otro como superior a él mismo. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la voluntad de Dios solamente para nosotros, para nuestro bien, entonces atropellamos a nuestro hermano, agredimos a nuestro hermano, estropeamos los sentimientos de los demás. ¿Por qué? Porque estamos buscando la voluntad de Dios, no la agradable, no la perfecta. Estamos buscando la voluntad de Dios para nosotros, que nos agrade a nosotros. Pero el Señor quiere que busquemos la que le agrada a Él, la perfecta, su perfecta voluntad. Solamente eso, que cada día que usted ore o venga a este lugar, busque la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad?
no la mía, porque la de nosotros casi siempre está equivocada, pero la voluntad perfecta del Señor lleva a su pueblo, a su iglesia, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y cuando buscamos la voluntad de Dios, nosotros ya nada es a fuerza, ya nada es por obligación, ya nada es impositorio, ya todo es grato, ya todo es agradable, ya todo el Espíritu Santo se encarga de que fluya, de que las cosas funcionen en nuestra vida como debe ser. No es a fuerza, nada debemos hacer a fuerza, todo bajo la guía del Espíritu Santo y con un ánimo voluntario, con un corazón sano, lleno de gozo, sabiendo que el Señor a quien le servimos traerá recompensa a su tiempo. Amén. Así que yo le animo, hermano amado, que cada día usted medite en lo que está haciendo, que sea consciente, que sea un cristiano que sepa que aunque en este mundo o que en esta vida las cosas no le sean recompensadas ni reconocidas, un día el Señor confesará su nombre delante del Padre y de sus ángeles, y le llamará a usted por nombre y le dirá: ven, bendito de mi Padre, ven, bendito de mi Padre, delante de multitudes y multitudes de ángeles y delante del Padre. Aleluya. Llamará a usted por nombre. Así que esto debe ser motivo de gozo y de alegría para nosotros y una esperanza gloriosa. Amén. Póngase de pie y damos gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque podemos leer tu palabra y ella es de bendición para nosotros. Tu siervo David, un hombre conforme a tu corazón, exclamaba diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que haya en nosotros ese deseo también, Señor, que haya en nosotros ese anhelo en nuestros corazones de amar tu palabra, de amar tu ley, porque solamente por medio de ella somos transformados, somos cambiados, somos renovados. Que tu pueblo hoy, Señor, pueda ser bendecido por tu palabra, que en sus corazones, Señor, haya el anhelo y el deseo de cada día escudriñarla, saber más de ella, entender más de ella, para que te agrade, para que, Señor, sea un sacrificio perfecto, un sacrificio puro, agradable, santo, y que tú te puedas glorificar no solamente en su vida, sino en su familia, en la vida de sus hijos, en todo lo que Él es y cuanto tiene, Señor. Glorifícate en esta iglesia, en este pueblo que tú has comprado a precio de sangre. Te pedimos también por la vida de nuestro hermano Antonio, y donde está. Señor, tú seas propicio a su necesidad. Fortalece su vida, Señor. Dale paciencia, dale, Señor, fortaleza. Y también te pedimos por la vida de su madrecita, Señor. Ayúdala. Tu mano poderosa sea con ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también por nuestros hermanos, Señor, ancianos de esta iglesia, algunos que ya no pueden venir, tal vez por achaques. Padre, que tú seas con ellos, Señor, que tú seas guiándole, fortaleciéndole, porque tú eres un Dios que no se olvida. Tu palabra dice que tú no eres injusto para olvidar el trabajo de amor que se muestra a tu nombre. Confiamos en ti, tú eres nuestro gozo y nuestra salvación continua. Te lo pedimos con fe. Amén y amén.